Bienvenido, Gonzalo. Me hace especial ilusión tenerte hoy aquí en Guaira, en tu casa, ¿cómo no? La ilusión es mía de estar aquí. y hoy pues tener una pequeña charla alrededor de lo que han pasado en estos 10 años. Celebramos el 10º aniversario de Guaira y la verdad es que no se me ocurre nadie mejor que tú para hablar de estos 10 años, y me gustaría empezar esta conversación... Me suena esto que me estás tratando un poco como abuelo cebolleta que voy a contar historias y tal, ¿no? Hace 10 años. Pero bueno, entiendo que es mi papel ahora. Ahora es tu papel. Y yo creo que nos tienes que desvelar, Gonzalo, cómo nace Guaira, cuál es la semilla, porque hay muchísimas historias de esos momentos de carreras, de reuniones secretas. Cuéntanos cómo fue realmente. Bueno, es verdad que hay un poco de todo eso, ¿no? Inició supuestamente con una carrera de José María, eso es verdad, ¿no? Estaba subiendo una cuesta y empezó a pensar cómo podíamos acercarnos más al mundo de la tecnología y sobre todo a los emprendedores. Y ahí fue el inicio. Es verdad que yo siempre cuento que el pensar nuestra conexión con el mundo emprendedor y los desarrolladores, etcétera, etcétera, venía un poquito de antes, ¿no? José María tiene cuenta de Twitter desde creo como en el año 2010 y creo que eso ayudó bastante a abrirnos o que él empezara a ver qué cosas estaban pasando ahí fuera, ¿no? Te lo digo porque cuando se le abrió la cuenta de Twitter, él hizo una pregunta a la gente que estaba en ese momento yendo a Campus Party, que era un evento que patrocinábamos básicamente de internet, ¿no? Que se llamaba, y ahí lo que decía, oye, ¿qué queréis que Telefónica lleve al Campus Party, ¿no? Y tuvo un aluvión de gente que le empezó a preguntar cosas sobre Telefónica, a preguntar cosas sobre tecnología, y él se dio cuenta, yo creo también, que estábamos un poco alejados de ese mundo, ¿no? Y que teníamos que tocar de cerca ese mundo, que sobre todo iba a ser el mundo de nuestros futuros clientes, pero también el mundo de las futuras oportunidades de negocio para Telefónica, ¿no? Y ahí es donde empezó. Luego es verdad que vinieron unas reuniones que eran secretas, ahora ya nada secretas, evidentemente, que es verdad que eran los viernes por la tarde, donde íbamos ahí unos cuantos y donde empezábamos a pergeñar lo que podía ser y lo que al final fue Guaira, ¿no? Que es cierto que lo que primero pensamos y lo que al final fue no tenía mucho que ver, ¿no? Al principio yo recuerdo que era más cómo acercarnos al mundo de los developers, ¿no? Y al final terminó más en lo que es hoy, ¿no? de una aceleradora o poder invertir en startups de modo seed, ¿no? O sea, que no tenía mucho... pivotando la propuesta, sí, lógicamente. Sí, yo creo que yo siempre cuento que lo más importante de esa reunión fue un día que José María dijo, oye, tenemos claro que de esto no tenemos ni idea, ¿no? Y los que estábamos ahí, que éramos unos cuantos, dijimos, es verdad, ¿no? Y yo creo que eso nos dio mucha libertad para crear, ¿no? Y nos dio libertad para equivocarnos, ¿no? Porque muchas veces en organizaciones tan grandes como Telefónica lo que pasa es que siempre hay alguien que sabe mucho de algo, ¿no? Y entonces creo que si en ese momento hubiera aparecido un gurú, ¿no? Y hubiera dicho, no, yo de esto del mundo de las aceleradoras y de invertir en startups sé mucho, hubiera sido un horror porque no nos hubiera dejado equivocarnos, hubiéramos seguido un camino ya marcado, y creo que lo divertido y lo bueno y cómo se hizo fue equivocándonos, cambiando las cosas todo el rato y llegando a lo que es hoy Guaira, ¿no? Pues como las startups en realidad, claro, pasando bueno, es por que ese proceso. Al fin y al cabo éramos una startup, ¿no? Nos convertimos en una startup intraemprendedores, ¿no? Que llamaban en ese momento, que es verdad que ahora cuando lo miras un poco para atrás, en aquel momento no había mucha cosa parecida, ¿no? Ahora es verdad que hay un boom después, en cierto modo también yo creo generado por la propia Guaira, pero hubo un boom de aceleradoras, de corporate venturing, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al principio había muy poquita cosa, y menos en Latinoamérica, ¿no? En España había algo, pero tampoco mucho, y en Latinoamérica casi nada, ¿no? Con lo cual ahí uno de los objetivos que había de Guaira de dinamizar esos ecosistemas en España y en Latinoamérica, y es lo que hicimos, ¿no? Porque la punta de lanza fue en Latinoamérica, ¿verdad? Los inicios de Guaira. Sí, bueno, José María en ese momento era presidente de Telefónica Latinoamérica, con lo cual es donde empezamos la primera Guaira Week, que es como se llamaba la semana donde elegíamos a las startups. Se celebró en Colombia, que debió ser... lanzamos la convocatoria el 14 de abril, que ahora ha sido, ¿no? El 14 de abril del 2011. Yo creo que la primera Guaira Week de Colombia debió ser pues por ahí por mayo o junio en Bogotá, ¿no? Coincidiendo con el Campus Party ahí, que utilizábamos la infraestructura del Campus Party para hacer esa selección de proyectos. Y ahora, con la distancia y haciendo memoria, ¿cómo ves esos emprendedores a los que nos acercábamos en ese momento hace 10 años
¿Y cómo ves que ha evolucionado también el ecosistema, ¿no? ¿Qué notas ahí? Bueno, Guaira evoluciona mucho, ha evolucionado todo, ¿no? Y muy rápido el ecosistema, Guaira, todo, ¿no? Y yo creo que lo bonito de esto es que ha ido evolucionando, en concreto Guaira creo que ha ido evolucionando sin duda a mejor, ¿no? Como es lógico, porque vas aprendiendo, ¿no? Yo siempre cuento que los primeros emprendedores que elegimos, muchos de ellos era solo un PowerPoint, ¿no? Eso es ahora impensable, ¿no? Y nos hemos ido adaptando, ¿no? Al principio invertíamos 50.000 euros en 50.000 dólares en Latinoamérica por un 10%, ya estaba, ¿no? ¿Qué pasó? Que la evolución del ecosistema, la evolución de las startups, venían startups más maduras, nos hizo adaptarnos, ¿no? Y esa adaptación ha ido mejorando Guaira hasta lo que soy, ¿no? Y los emprendedores igual, ¿no? Yo creo que teníamos unos emprendedores estupendos al principio, pero eran mucho más, digamos, inmaduros desde el punto de vista de sus proyectos de lo que hay ahora, ¿no? Que además se ha evolucionado muchísimo para que tengan un fit específico con Telefónica, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en Guaira, en Madrid, dábamos como mini MBAs, ¿no? a los emprendedores que venían y eso evolucionó mucho. Nos dimos cuenta que luego venía gente que tenía MBAs, que tenían tíos con toda la barba, que no les hacía falta eso y les dábamos ya ayuda específica en lo que necesitaban y no cosas muy generales, ¿no? O sea, que ha ido evolucionando constantemente. O sea, de alguna forma se ha ido profesionalizando, ¿no? También lo que es el propio ecosistema es cada vez más maduro. Me ha gustado mucho hablar de ese proceso de maduración nuestro también, porque de los errores se aprende mucho. ¿Nos querrías compartir algo que recuerdes, un éxito o un fracaso también? Porque me parece que son de esos momentos en los que dices, jo, es que esto, aquí nos arriesgamos mucho o teníamos que haber arriesgado más. ¿Qué recuerdas en esta línea? Yo sí, por empezar por lo bueno, por un éxito, pero que también fue curioso, ¿no? Yo siempre recuerdo la primera startup que se vendió grande, con una valoración importante, que era una de Irlanda, ¿no? Que se llama Trustef, que yo creo que sigue todavía siendo de las de mayor retorno, ¿no? Y yo me di cuenta de una cosa que luego nos significó bastante para la evolución de Guaira, ¿no? Que es que nos multiplicamos por, no sé si fueron 20 o 30 veces, ¿no? Que era una pasada, ¿no? Pero claro, habíamos invertido solo 50.000 euros y realmente el retorno para la gran Telefónica era muy pequeñito, es decir, que no movía la aguja, ¿no? Entonces nos quedamos como, bueno, llamamos al equipo emprendedor a Irlanda, yo creo que nos fuimos allí, no para eso, pero el siguiente, pues nos fuimos ahí de fiesta con ellos para celebrarlo, pero nos dimos cuenta que ese tipo de exits tampoco movían la aguja de Telefónica, ¿no? Eran importantísimos para Guaira, importantísimos para los emprendedores, pero teníamos que dar un paso allá. Yo creo que ahí empezamos también a pensar que el mundo del fit, ¿no? De generar negocios para Telefónica era muy importante también, ¿no? Y eso movía la aguja, ¿no? Y viendo ahora los números que habéis sacado, pues te das cuenta que es una cantidad importante de dinero que se genera para Telefónica, y sobre todo yo creo que eso es una parte económica, pero hay una parte que es más difícilmente medible, que es de la innovación y de cultura, ¿no? Y de estar, porque cuando iniciamos esto, lo que estaba claro es que no teníamos un contacto con los emprendedores ni con ese tipo de innovación que estaba sucediendo en los garajes famosos y tal, ¿no? Al principio nadie se fiaba de nosotros, ¿no? Siempre cuento que la primera vez que conté Guaira en mi vida, que fue en un campus party en México, cuando empezábamos a decir que íbamos a lanzarlo, yo vi que había gente que se levantaba y se iba, ¿no? Y al salir, que había una especie de cervezas ahí en el campus party, vi a uno de los que se había levantado y entonces le dije, oye, ¿tú por qué te has ido? Y dijo, mira, esto no lo vais a hacer y si lo vais a hacer nos vais a robar, ¿no? Entonces tuvimos que superar también eso, ¿no? Que teníamos la imagen de la gran telco que iba a exprimir a los emprendedores. Fuimos muy, muy claros con lo que pedíamos y lo que ofrecíamos, ¿no? Porque, y sigue siendo así, no teníamos control de las startups desde el punto de vista económico de participación, no exigíamos exclusividad en sus productos y servicios, y eso teníamos que ser clarísimos, ¿no? Así que nos costó también superar
esa distancia que teníamos con los emprendedores, ¿no? Y creo que eso ha cambiado absolutamente porque gracias primero a mantener esos principios siempre, ¿no? De ser muy serios con lo que ofrecíamos y lo que pedíamos a cambio, eso al final te da credibilidad con los emprendedores y eso es, creo que ahora eso es impepinable en Wayra y luego nosotros nos hemos ido adaptando a entender también mucho el ecosistema emprendedor. Hay una parte de lo que comentas que yo creo que es muy relevante y es que los principios sobre los que se funda Wayra, sus valores, con la transparencia, o sea, esa honestidad con el ecosistema, se ha mantenido y yo creo que es parte de la esencia que ha hecho fuerte a Wayra. Coincido mucho contigo en que, si bien, aunque hemos podido ayudar a Telefónica, 440 millones de euros en gross revenue o más de 250 startups trabajando con nosotros, son números muy potentes de cara al ecosistema que quizá no, lo decías, no mueven tanto la aguja, pero consiguen algo que es muy potente, ¿no? Que es ese cambio, ese conseguir que permee esa innovación que viene de fuera en la compañía. Y es un intangible que cuesta mucho, o sea, no se puede medir de esa manera, pero es una forma de sembrar a futuro, ¿no? Y yo creo que es parte de la esencia de lo que Wayra está transmitiendo. Sí, Wayra no es que, o sea, yo creo que en el proceso de transformación que Telefónica está llevando a cabo desde hace muchos años, ahí tuvo su granito de arena, ¿no? Y muchas cosas cambiaron, o me gusta pensar que cambiaron gracias a Wayra, ¿no? Incluso yo recuerdo la primera vez que entramos aquí, este edificio era el edificio de Gran Vía de Telefónica y el lograr que esta planta 8 se tirara por completo y entrar aquí fue un cambio cultural, ¿no? Yo recuerdo en esa época coincidir con el presidente Alierta en los ascensores y entrar y de repente entraba pues gente con el pantalón corto, con chanclas, tal, en verano y tal, y siempre se quedaba así. A él le gustaba, ¿no? Pero era un cambio cultural, ¿no? De diferente de gente, ¿no? Y que pasaba por aquí, ¿no? Y luego también todo ese contacto que hicimos entre las startups y las unidades de negocio de Telefónica fue importantísimo, ¿no? Porque yo creo que a mucha gente de Telefónica se le abrió mucho la mente, ¿no? Y luego hubo cambios más objetivos, ¿no? Que, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que una startup, ya empresa, ¿no? Empezaba a facturar con nosotros, tenía que pasar por el proceso de compras y me llamaron y me dijeron: oye, Gonzalo, que nos piden los estados financieros auditados los últimos 3 años, nos piden un montón de temas para darnos de alta en las plataformas de compras y tal, y esto es imposible para nosotros, ¿no? Entonces llamamos a los de compras, lo entendieron muy bien y adaptaron esos procesos para empresas más pequeñas, ¿no? Con lo cual hubo no solo la parte cultural, sino que había cosas hard que realmente Wayra cambió, ¿no? Sí, o sea, esas interfaces de conexión con la gran corporación, donde yo creo que aún siempre va a haber trabajo que hacer, ¿no? Juntar ese mundo tan ágil de la startup con el mundo de la gran corporate requiere de tender puentes y, claro, de ceder en algunas cosas para conseguir esas conexiones. Claro, muchas veces cuando lo peor que podíamos hacer con las startups no era decirles que no, era no decirles nada, ¿no? y eso estaba todo el día... a la gente le daba cosa decir que no, porque era Wayra al principio, ¿no? Y dijo, no, es que si no les decís, o sea, lo mejor que te puede pasar es que te digan que sí, pero lo siguiente mejor que te pueden decir es que te digan que no. Lo peor que te puede pasar es que no te digan nada, ¿no? Porque estas startups no tienen el músculo, tú puedes hacer esperar un poco a Ericsson, a Nokia, a estos grandes proveedores, ¿no? Pero no puedes hacer esperar a una startup, ¿no? Porque se muere en el camino. ¿Y cuál crees, Gonzalo, que ha sido la clave de que una gran corporación como Telefónica haya podido incorporar un Wayra dentro de su estrategia? Bueno, esta es buena porque esta la hemos hablado mucho, ¿no? Internamente. Yo creo que unas cosas que hizo que funcionó en Wayra es que, bueno, primero, que yo dedicaba, no solo yo, sino el pequeño equipo que estábamos en ese momento, dedicábamos muchísimo tiempo a explicar internamente lo que estábamos haciendo, ¿no? Y lo explicábamos y lo explicábamos otra vez, y es verdad que nos llamaban a un montón de sitios porque era lo novedoso, pero nos dedicamos mucho a explicar a la gente qué era lo que estábamos haciendo y qué ayuda necesitábamos, y sobre todo intentar hacer parte de esa gente del proyecto, ¿no? Entonces, al principio nacimos como una cosa muy fuera de Telefónica, ¿no? Yo creo que eso era necesario, pero nunca perdimos el vínculo Telefónica desde el primer día, al revés, sabíamos
que la gran potencia de esto era de Telefónica, que teníamos una marca, que esa es otra historia que también fue divertida, pero teníamos una marca diferente, pero éramos parte de Telefónica y lo que era importante es que Telefónica estaba ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el magic source de eso fue el ser suficientemente independientes, pero suficientemente pegados a Telefónica para no perder nunca ese vínculo, ¿no? Y ahora, yo cuando lo veo, de las cosas que más orgullo me da es que nadie tiene ninguna duda que Wayra es parte de Telefónica, Telefónica es parte de Wayra, o sea, es todo lo mismo, ¿no? Porque al principio es verdad que siempre corres el riesgo de nacer muy independiente y eso también tiene su riesgo, ¿no? Yo creo que la potencia de Wayra estaba en Telefónica. Yo creo recordar haberte escuchado alguna vez hablar de la capacidad de esperar, de la paciencia que ha tenido, porque muchas veces queremos resultados rápidos, yo creo, y creo que tú lo has mencionado en alguna ocasión, eso yo creo que es la lo más... paciencia ha sido una de las claves, ¿no? Sí, eso yo creo que es el gran... O sea, si me preguntaran cuál es el gran... O sea, ¿por qué Wayra funciona tan bien como funciona? Aparte de toda esa evolución, ¿no? Y todo lo que ha aprendido, creo que lo más importante es la paciencia que tuvo Telefónica, ¿no? con Wayra, y luego lo que se ha demostrado es que esa paciencia merecía la pena, ¿no? Lo cuento porque yo cuando fui de Wayra lo volví como responsable de innovación y estaba Wayra también, y fui al consejo de Telefónica a contar los números, ¿no? Y entonces un consejero me preguntó, oye, pero esto, joder, va bien y tal. Y me dijo, ¿pero por qué? ¿Qué habéis hecho? Digo, mira, aquí lo más importante es que hemos tenido paciencia, ¿no? Porque muchas veces, y a mí cuando me preguntaban gente de otras grandes corporaciones qué tenían que hacer, digo, joder, tenéis que tener paciencia porque lo lógico es que este tipo de iniciativas, que al principio nacen con mucha fuerza, ¿no? Porque tienen un marketing espectacular y porque son emprendedores y es... como viento fresco, ¿no? para las corporaciones, tienen el peligro que al año, a los 2 años, por restricciones financieras, internas o lo que sea, normalmente las vayan para abajo, ¿no? Y no se les ponga el foco adecuado, ¿no? Yo creo que Wayra tuvo la suerte de, primero, tener a alguien como José María, que siempre estuvo ahí apoyando la iniciativa, y ser capaces de hacer comprender a Telefónica que esto merecía la pena, pero que los resultados no iban a ser inmediatos, ¿no? Y que había que tener paciencia, y la prueba es que después de 10 años son los números que tenéis, ¿no? Y todas las cosas buenas que han sucedido, ¿no? Para Telefónica y para Wayra, ¿no? Ahora llevas un tiempo que has cambiado de rol, estás más en el negocio, en Telefónica Tech, temas súper interesantes, inteligencia artificial, Big Data. Seguimos trabajando con las startups. ¿Hay alguna que te haya emocionado últimamente, algo que hayas visto, que hayas dicho, esto, que te vuelva a despertar un poquito? Fíjate que, claro, yo he hecho mucho de menos porque cuando estaba aquí, claro, estaba todo el día viendo startups y emprendedores y lo pasaba bomba, ¿no? Porque es como un chute de energía continuo, ¿no? Ahora lo tengo, pero es de otra manera, ¿no? Ahora lo tengo más de chute de negocio y de presión de negocio y hacer crecer un negocio que yo estoy convencido que estamos solo viendo, como dicen, la punta del iceberg de lo que puede ser el IoT y el Big Data en el futuro, ¿no? El estar cerca de las startups a nosotros es fundamental. Todo ese día a día de negocio que te vuelve loco, ¿no? La presión comercial y todo ese desarrollo de negocio que tienes que hacer muchas veces no te permite estar pegado a las cosas que vienen en el medio plazo, ¿no? Por eso cosas como todo lo que es el ecosistema abierto, ¿no? de Wayra, de la parte de ventures, de los fondos, todo eso para nosotros es parte fundamental, porque a mí me deja tranquilo tranquilo que tenemos el siguiente paso, ¿no? Y por eso es importantísimo para nosotros, ¿no? De alguna forma tienes el ojo puesto, ¿no? Sabes que hay un equipo que está mirando hacia ese futuro, que ¿no? está mirando eso, ¿no? Y startups que yo veo, como te digo, ya no veo tantas, ¿no? El otro día, además creo que ha sido invertida por Wayra, había una que era Idoven. Idoven, sí, es cierto. Que lo que hace es medirte datos cardíacos. Es un software, entiendo que que utiliza inteligencia artificial para detectar cardiopatías, etcétera. Y esa me gustó bastante, y estamos pensando cómo poder utilizarla en el mundo de inteligencia artificial, ¿no?
he visto, siempre que el otro día viendo el vídeo de Sergio, que hablaba yo creo de aquella que se llama 3 Ants, que ahora se llama Smart Protection. Es que yo soy tan viejo que las conozco con el nombre antiguo. Claro, yo soy de los nombres anteriores. Que esa yo creo que es una pasada. Sí. Siempre hay una que me acuerdo mucho porque cuando se lanzó la parte de Open Future, una startup que entiendo recorrió todo el camino, que era esta de Sevilla que se llamaba MyFixpert. MyFixpert, sí. Y que recorrió el camino desde una etapa inicial, digamos, a Wayra. Así que ha habido muchas, ¿no? Pero bueno, ya se me olvidan, ¿no? Pero joder, yo me acuerdo al principio, el primer año casi conocíamos con nombres y apellidos a todos los fundadores de las... Yo creo que al principio, pues el primer año a lo mejor hubo 120 startups que teníamos y conocíamos nombre y apellidos, físicamente hemos hablado con ellos y tal, entonces era una relación muy estrecha con todos ellos, ¿no? Es que algo que está claro es que hay una componente muy importante en el equipo. O sea, muchas veces hay buenas ideas, pero que no se ejecutan bien. Así que yo creo que parte del valor de esa conexión, de ese estar cerca, es conocer a los emprendedores, ver cómo trabajan. O sea, ahí hay un trabajo importante de cercanía, ¿no? Sí, yo siempre me tomo un poco el pelo a nuestro presidente porque él dice que él tuvo la visión y que la ejecución era fácil, ¿no? Y yo soy más bien, yo creo que la ejecución está, él tuvo la visión y es el mejor y todo lo que quieras, pero la ejecución, sobre todo en startups, es clave, ¿no? Y lo que dices tú, conociendo al equipo, sabes de eso, ¿no? Yo a veces pienso que si José María, en vez de encargarnos montar, creo que fueron 12 al principio, 12 espacios como este, aceleradores alrededor del mundo, nos hubiera dicho montáis 12 zapaterías alrededor del mundo, creo que casi hubiéramos hecho lo mismo, más o menos, ¿no? Porque lo que decidimos es encontrar al tío que mejor cuero tenía, ¿no? Al que los mejores cordones, o sea, fuimos aprendiendo con ellos y tal, pero lo que hicimos es ayudarnos o sea, pedir ayuda, ¿no? Sobre todo las operadoras, ¿no? Que nos echaban una mano del mundo, nos abrimos muchísimo al ecosistema en cada país donde íbamos y fue un tema de ejecución, ¿no? Por eso te digo que el tema no es la visión, que es importante, y la idea, pero que donde está el tema es en la ejecución. Ahí estoy contigo, ejecutar es de lo más difícil, ¿no? Porque requiere coordinar, requiere articular muchas cosas que no se ven después desde fuera, ¿no? Pero que hay mucho trabajo de muchas personas por debajo, ¿no? Nosotros también nos seguimos reinventando, porque han sido 10 años, pero queremos que sean 10 más, 100 más, y en este proceso pues, han surgido cosas nuevas este 2020 que hemos pasado, con Wayra X, nuestro primer hub puramente digital, invirtiendo con una tesis diferente. Hemos creado Wayra Builder, donde lo que estamos buscando es encontrar, pues tú lo sabes, Gonzalo, que muchas veces internamente hay buenas ideas, tecnología, que después cuesta mucho que traccione dentro de la corporación, ¿no? Pues darles vida fuera, creando startups, ha sido otra de las fórmulas que hemos encontrado. Y mirando un poco en el futuro, y me gustaría que nos retaras desde Wayra, más con este gorro que tienes ahora desde Tech, ¿qué querrías, qué esperarías tú de Wayra en esta etapa, en estos próximos 10 años? Bueno, yo primero, o sea, creo que esto ha evolucionado, a mí me encanta, y lo digo de corazón, haberme ido y verlo también después, ¿no? O sea, la evolución de Wayra me parece espectacular. El otro día que estaba viendo números de los que estáis contando y tal, me parece increíble, ¿no? Y además estoy orgulloso de haber estado al inicio de esto, pero es que lo habéis hecho mucho mejor. O sea, lo habéis hecho grande, lo habéis hecho mejor, lo habéis hecho mucho más potente, ¿no? Tú con Miguel, con Chema, con todo el mundo que ha pasado por aquí, ¿no? Y eso es un gusto, ¿no? Yo me acuerdo cuando me fui la primera vez, porque luego he vuelto otra, ¿no? Pero cuando me fui la primera vez de Wayra, porque, bueno, luego volví a Innovación, que estaba más arriba y tal, pero cuando... No sé si me estás diciendo que quizá, o sea, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. No, ya estoy muy viejo para esto, ya. Si me habéis llamado aquí para contar historias de abuelo Cebolleta,
cuenta. Pero es que ha ido hablábamos siempre del bebé, ¿no? Y cuando yo me fui, joder, cuidar, o sea, no es que lo hayáis cuidado, es que lo habéis cuidado, lo habéis hecho todo un adolescente con guapete, con fuerza, atractivo, que genera más muchísimo valor para Telefónica, ¿no? Con lo cual, hasta ahora y muchas de las cosas que pensamos al principio que tenían que suceder han sucedido. O sea, esto ha sido realmente... digo lo de que ha sido un éxito con tranquilidad porque yo creo que he estado menos tiempo aquí que no. O sea, quiero decir que no me atribuyo el éxito, sino que es más bien vuestro, ¿no? Por eso es un tema vuestro y yo creo que el futuro es, primero, que estáis haciendo muchas cosas distintas, ¿no? Eso que, por ejemplo, a mí me encanta el tema ese de, yo que estuve luego en innovación, el tema ese de tener ideas que por circunstancias temporales o estructurales de Telefónica o lo que sea no se llevan a cabo, pero que se quedan ahí y que se puedan retomar, ¿no? A mí me parece eso fantástico, ¿no? Yo en innovación vi muchos proyectos y el mundo de la innovación es así, ¿no? Que tienes que matar y tienes que decidir cuáles matas y cuáles viven, y muchos de los que dejábamos a un lado siempre pensaba, jo, estos son buenas ideas, muchas de ellas las dejamos a un lado y por temas temporales a los 5 años de repente decíamos, joder, pero si esto alguien lo ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas oportunidades ahí de cosas que todavía tienen muchísimo valor y que habría que dárselas a la gente para que las intentara, ¿no? Así que todas esas evoluciones son buenísimas y que sigáis dando sobre todo oportunidades a todos, específico a Telefónica Tech y muy en específico a IoT Big Data. O sea, si tenéis dudas entre a quién ayudar, ayudará a IoT Big Data. Pero no, es verdad que es importante para nosotros tener ese ojo más en el medio plazo, y vosotros muchas veces estamos, como te decía, concentrados en el día a día y en el negocio, y para nosotros es importantísimo ver el siguiente paso. Fíjate, yo creo que el éxito de Wayra no es el éxito del equipo que tiene el nombre Wayra, porque para mí Wayra es una familia, de hecho lo decimos mucho, ¿no? Once Wayra, always Wayra. Hay algo que te hace engancharte al proyecto independientemente de dónde estés, ¿no? Yo creo que ese sentimiento es algo que se llevan las personas que pasan de alguna manera por esta familia, sí, ¿no? Y que la hace cada vez más y más grande. Sí, es un sentimiento desde el principio, ¿no? Yo creo que el buen rollo se creó también por el esfuerzo. La verdad es que nos metimos una paliza inicial enorme y luego es que no parábamos. O sea, no parábamos yo recuerdo que hicimos unas cervezas por aquí cerca un día, que la gente invitó a sus parejas y tal, y me acuerdo que una decía, jo, es que estáis todo el día hablando y pensando en Wayra, ¿no? Los fines de semana y tal, todo, mientras estáis despiertos. Y yo me acuerdo que yo decía, no, es que yo soñaba con Wayra, ¿sí? Porque estábamos tan metidos en lo que estábamos haciendo, y yo creo que ese sentimiento y luego que es que también nos lo ponían fácil, o sea, teníamos el mejor trabajo del mundo, porque es que te lo pone muy fácil el estar todo el día con emprendedores, ¿no? Que era ¿sabes? Eso te da una energía. Yo recuerdo volver a casa y a veces me sentía ahí, joder, estaba cansado y tal, me voy para Wayra, ¿no? Y es que aunque estuvieras cansado, llegas aquí, era un chute de energía continuo, ¿no? Y yo creo que ese esfuerzo hizo que esos inicios del equipo fuera muy cohesionado y muy ese sentimiento de familia que seguimos sintiéndolo cuando nos vemos y tal. Creo que eso se ha trasladado porque también hay un propósito final, que es ayudar a no solo a Telefónica, que es importante, pero ayudar a emprendedores y startups, y ese propósito lo que te hace es que sientas que tienes esto en la vida siempre es importante, ¿no? Que tengas algo como que trasciende, ¿no? Y que digas, no, es que estoy haciendo algo. Yo siempre decía que hacer algo bueno haciendo el bien, ¿no? O sea, hacer negocios haciendo el bien, y eso es lo que pasa aquí, ¿no? Y eso te da mucho sentimiento de eso, de conexión y de familia, ¿no? Es cierto. Te voy a pedir una cosa. Define en una frase lo que para ti es Wayra. O sea, para mí personalmente fue como el cambio, digamos, profesionalmente dentro de Telefónica. Yo llevo 20 y tantos años ya en Telefónica, aunque parezco mucho más joven. Por supuesto. Pero para mí fue el cambio
desde el punto de vista profesional, además fue un cambio de blanco y negro, o sea, de repente fue una explosión de otro mundo, ¿no? Que era nuevo para Telefónica, pero para mí y para todo el equipo también, ¿no? Para mí fue un proyecto espectacular, ¿no? Y yo, si me dijeras que define, yo siempre he pensado que aquí lo que se está haciendo es definir el futuro de Telefónica, ¿no? O sea, que este es, yo, si me dicen que es Wayra, yo creo que Wayra es futuro, ¿no? Y Wayra y futuro Telefónica, ¿no? Y danos un deseo para... ¿Cuál sería tu deseo para el ecosistema emprendedor, para Wayra? Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas buenas, ¿no? Que todo aquel discurso inicial que teníamos y que José María siempre contaba, ¿no? De queremos desarrollar los ecosistemas en Latinoamérica, y luego pasó en España y también cuando fuimos a Europa y tal, eso ha sucedido, ¿no? Eso ha sucedido. Creo que todavía quedan pasos que dar, ¿no? Pero esto es un tema de... Wayra es uno de los agentes que colabora en esto, que tienen que colaborar Wayra, las empresas privadas, Wayra Telefónica, pero tienen que colaborar las universidades con la educación, tiene que los gobiernos, los apoyos fiscales, o sea, hay muchas cosas que hacen que esos ecosistemas se desarrollen de manera efectiva, ¿no? Wayra es el granito de arena y Telefónica lo está haciendo con Wayra, pero hay mucho más que hacer, ¿no? Pero vamos en el buen camino, ¿no? Yo siempre, todo lo que se hizo al principio en Latinoamérica, nosotros llegábamos a países donde no había nada, pero nada, ¿no? Y eso yo creo que ya no existe, ¿no? No existe un país donde no haya oportunidades para emprendedores de desarrollar su startup, ¿no? Yo creo que eso casi en todos los países del mundo occidental hay, ¿no? Pero eso al principio no pasaba, ¿no? Con lo cual lo que hay que seguir es ahí y seguir desarrollándolo, ¿no? Bueno, Gonzalo, pues te agradezco muchísimo este ratito que has compartido con nosotros para celebrar este 10º aniversario. Ahora nos toca mirar hacia adelante y hacer cosas nuevas, seguir reinventándonos, así que bueno, muchísimas gracias. Dentro de 10 años, ¿tú crees que estaremos aquí para contar? Sí, igual seguro, de jóvenes. ¿No? Pero bueno, te haré yo una entrevista para que cuentes historias de abuela cebolleta como me has hecho a mí. Eso es. Bueno, gracias, Gonzalo. A vosotros.